Las neurociencias y su relación con los procesos psicológicos de pensamiento y lenguaje. La siguiente presentación tiene por objetivo definir los conceptos de asimetría cerebral y dominancia hemisférica. Además, se mencionará la clasificación tanto de los trastornos del pensamiento como de los trastornos del lenguaje, para finalizar con un breve análisis del personaje llamado Arthur Fleck de la película Joker por Todd Phillips. 1. ¿Cuáles son las áreas cerebrales que se consideran asimétricas y simétricas anatómica y funcionalmente? Por un lado, las áreas simétricas están representadas por las zonas corticales primarias, como se ve en la imagen. Es en ellas donde la información somatosensorial, visual y auditiva se proyecta. Las áreas cerebrales asimétricas, por otro lado, están representadas por el área de unión occipito-temporoparietal, en la parte posterior del cerebro, y también por el área prefrontal, como se señalan en la segunda imagen, siendo esta última la cual no procesa directamente los estímulos sensoriales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de asimetría cerebral y dominancia o especialización hemisférica? De acuerdo con lo señalado por Portellanos 2005, la asimetría cerebral se presenta cuando una zona del cerebro tiene una capacidad para procesar y almacenar información diferente que la región homóloga correspondiente al otro lado del cerebro, y la dominancia cerebral es la preponderancia de un hemisferio sobre otro en una determinada función cognitiva. Sin embargo, hoy en día se entiende que cada hemisferio contribuye de manera particular en las funciones cognitivas y que ambos poseen funciones similares y en cierta forma complementarias, por lo que cuando se utiliza el término dominancia debe tomarse en cuenta que esa dominancia es relativa, ya que como menciona Castro 2008, la diferencia no está en el tipo de información que cada parte del cerebro trata, sino en el modo en que ésta es procesada. Funciones en las que están especializados ambos hemisferios cerebrales. Bueno, las características funcionales de los hemisferios cerebrales están ampliamente estudiadas. En este caso, una forma de explicarlos lo da Portellanos 2005, donde habla de la denominación, digamos, más habitual para cada uno de estos hemisferios. Por una parte, al hemisferio izquierdo se le considera el hemisferio dominante, porque es donde se centra la función verbal y lingüística, y el hemisferio derecho pues es el hemisferio no dominante, visoespacial, no verbal y es icónico. Digamos, esta es la dominación habitual para describirlos. Una segunda forma de hablar o de distinguir la manera en la que trabajan los hemisferios es de acuerdo a su organización neuronal. Por una parte, el hemisferio izquierdo habla de redes neuronales que son locales y también, por lo tanto, tiene funciones más localizadas, y por su parte, el hemisferio derecho posee redes difusas y funciones, por lo tanto, más distribuidas. Sin embargo, otra forma de caracterizar el funcionamiento de los hemisferios podría ser hablando del tipo de procesamiento. Entendemos que el hemisferio izquierdo es el hemisferio proposicional, es digital, es abstracto, es lógico, es racional, serial, analítico, temporal, es sucesivo y es fragmentario. Y por su parte, el hemisferio derecho es aposicional, es decir, trabaja de manera analógica, es concreto, es intuitivo, es emocional, es paralelo, sintético, es espacial, simultáneo y también es holístico. También, como ya se había mencionado, lo que tiene que ver con el lenguaje, pues al hemisferio izquierdo se le considera el hemisferio dominante. Él es comprensivo, es expresivo, se encarga de gestionar la lectura y la escritura. Y por su parte, el hemisferio derecho se le considera no dominante. Hay una mínima capacidad de comprensión, regula los aspectos prosódicos, regula los aspectos emotivos del lenguaje e interviene con la creatividad literaria.
A mí me toca hablarles de la clasificación de los trastornos del pensamiento. Los trastornos del pensamiento se pueden clasificar en 3. Trastornos del curso del pensamiento, trastornos del contenido y trastornos de la experiencia del pensamiento, o sea, de la vivencia del yo. Vamos a ver cada uno de ellos. Trastornos del curso del pensamiento. Esto se refiere a la forma en la que una persona estructura su pensamiento, la coherencia y el orden que tienen las ideas y lo fácil que es para otra persona seguir y entender esta forma. Estos a su vez se pueden subdividir en 2. Trastornos de la velocidad, en donde lo que se busca es registrar la cantidad de ideas que se tienen y cómo están los pensamientos, la velocidad con la que surgen. Dentro de estos trastornos tenemos la taquipsiquia o el pensamiento acelerado, la fuga de ideas o pensamiento ideofugitivo, la bradipsiquia o pensamiento inhibido y el bloqueo del pensamiento. La otra subdivisión son los trastornos de la forma propiamente dicha. Aquí lo que se ve es la coherencia de los pensamientos y la continuidad que tienen. Si se puede entender o si están en una idea y de repente pasan otra y regresan y así. Aquí se pueden identificar el pensamiento circunstancial, el pensamiento distraído, el pensamiento tangencial, pensamiento perseverante, la disgregación, la incoherencia y la logia. Los trastornos del contenido se refieren a todo aquello sobre lo que trata el pensamiento de las personas. No todas estas ideas van a ser ideas enfermizas. Estas se dividen en preocupaciones, ideas fijas, ideas sobrevaloradas, ideas obsesivas, ideas fóbicas, pensamiento mágico e ideas delirantes. Estas últimas son muy extensas y a su vez podemos definirlas se clasifican por su origen y su origen puede ser idea delirante primaria o secundaria. También se dividen por su contenido, que puede ser de referencia, de persecución, que sienten control o influencia, y por la organización que tienen, sistematizadas o no sistematizadas. Los trastornos de la experiencia del pensamiento o la vivencia que tienen las personas, la vivencia del yo, se dividen en 4. Difusión o divulgación, inserción o imposición, robo del pensamiento y lectura del pensamiento. Estos tipos de trastorno tienen la característica de que la persona siente que no es dueña y que no puede controlar estos propios pensamientos, que alguien más, una persona externa, tiene control sobre estos mismos. Este tipo de trastornos se presentan en pacientes con esquizofrenia, pero no son exclusivos de esta. Ahora pasamos a la clasificación de los trastornos del lenguaje. En términos simples, el lenguaje es una función cognitiva que se transmite culturalmente. Está compuesto de signos y símbolos que ofrecen significados y permiten al ser humano comunicar sus pensamientos a través de gestos, escritura o sonidos. Como vimos en esta unidad, es difícil separar los trastornos del pensamiento y los del lenguaje, ya que es precisamente gracias al lenguaje que podemos conocer los pensamientos de los demás y exteriorizar los nuestros. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos en su identificación. De acuerdo con Pifaré, los trastornos del lenguaje que se relacionan con el pensamiento son los siguientes. El mutismo se refiere a la ausencia total del lenguaje verbal, sin necesidad de que estén implicadas las capacidades instrumentales. Es decir, el individuo escucha, comprende y puede hablar perfectamente,
pero no tiene el deseo de hacerlo. Los trastornos del ritmo del lenguaje se refieren a aquellas alteraciones que manifiestan problemas en el ritmo y la velocidad del lenguaje, es decir, puede ser lento, rápido o tener problemas de fluidez. En el siguiente video se muestra un ejemplo de tartamudez. Puede desatar un nuevo espasmo. Está atrapado en la letra M. Los trastornos iterativos del lenguaje se refieren a la repetición involuntaria de una misma sílaba, palabra o frase. Aquí tenemos un ejemplo de coprolalia, que es el empleo de palabras vulgares u obscenas. ¡Barra! ¡Barra yo no! ¡No sabe de lo que habla! ¡Por Dios! ¡Perdone! ¡Ah! ¡Perdone! ¡Barra! ¡No insista! Son 75. Síndrome de Tourette lo llaman los especialistas. ¿Está de coña? No, le juro que es la verdad. ¡Que te den! Ven, me sale solo. Es usted un pelotudo. Perdón. ¡Putona! ¡Putarraca! ¡Calentona de mierda! Jesús, María José, ¿pero esto qué es? ¡Cómemela! Los trastornos de la significación del lenguaje son alteraciones que cambian el significado de las palabras. Es decir, se pueden inventar palabras nuevas cuyo significado solo los conozca el enfermo. En este caso no encontramos un ejemplo psicológico, pero se nos ocurrió que el idioma de la F podría ilustrar un ejemplo de glosolalia, ya que si aprendemos a hablarlo, podríamos traducir este lenguaje. Sifi tufu me festafa sefen defendi fendofo lofo que festofo afabla fandofo pofor fafa bofor befe tefe afa lofos cofo me fentafariofos ifi efe scrifi befe mefe. Continuamos con los trastornos ligados al sistema nervioso central. Dentro de este grupo encontramos las afasias, que son alteraciones adquiridas del lenguaje debido a una lesión cerebral. Por ejemplo, la afasia de Broca que se observará en el video. Dentro de este grupo también encontramos alteraciones del desarrollo, que son aquellas que ocurren cuando aún no se termina de desarrollar la capacidad del lenguaje por completo. Cosas, yo quiero que te esfuerces, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Me das tu mano? Vale, mira. Cartas. Muy bien. Ponte la mano aquí. Solo construye frases de una o dos palabras, sin gramática, como mensajes telegráficos. Es consciente de todas sus dificultades. Finalmente, tenemos los trastornos de la articulación del lenguaje, que se refieren a aquellos problemas de pronunciación correcta de los sonidos. Estas pueden ser de origen neurológico, es decir, que el sistema nervioso central no tiene la capacidad de codificación correcta, o a problemas de articulación fonológicos. Por ejemplo, la dislalia que observaremos en el siguiente video. Está sonriendo. A ver la otra lámina. El niño está mirando a la mariposa. La mariposa. Está llegando a flores. A ver, otra vez, no entendí esa, otra vez. La de la señora, otra vez. Arthur Fleck, mejor conocido como Joker, es el personaje al que se analizó, el cual presenta posibles trastornos del pensamiento, tales como el delirio de tipo erotomaníaco. Este lo presenta hacia Sophie, su vecina, con quien pareciera tener una relación, que surge después de un encuentro casual en el elevador de su edificio. Arthur cree que la vecina está enamorada de él,
Incluso llega a pensar que sale con ella, se divierte con su comedia, tienen encuentros sexuales e incluso lo acompaña en sus momentos tristes, pero se da cuenta de la realidad cuando entra sin permiso a su apartamento y ella se asusta. Otro posible trastorno puede ser el delirio megalomaníaco o de grandeza, ya que Arthur se ve a sí mismo como cómico y no para de reír. Cree que es muy bueno en lo que hace y que la gente se ríe de sus chistes. Asimismo, este delirio se hace presente cuando la sociedad empieza a vestirse como payaso a raíz de sus actos, por lo que él se siente alguien muy influyente. Por otro lado, se puede decir que presenta delirios, que son trastornos del contenido del pensamiento, propios de trastornos psicóticos, en este caso, esquizofrenia. Aunque no da el diagnóstico claro en la película, contiene muchos rasgos de esta enfermedad. Arthur presenta ideas obsesivas, que son pensamientos o imágenes cuya característica central es su persistencia e intrusión descontrolada en la mente. En la película se muestran distintas escenas donde resalta su obsesión con la muerte y asesinatos. Por ejemplo, cuando cuenta el chiste de Toc Toc, cuando baila en su apartamento con la pistola y por las frases que escribe en su diario. Por otra parte, presenta ideas sobrevaloradas, que se tratan de proposiciones que se producen en la persona bajo la influencia de los acontecimientos del mundo exterior. Aquí destaca la influencia que el presentador de televisión tenía sobre él, para ser un comediante famoso, y que su madre siempre le inculcó que tenía que sonreír. En conclusión, podemos entender el concepto de asimetría cerebral como el conjunto de diferencias funcionales, anatómicas y neuroquímicas entre los hemisferios cerebrales. Estos hemisferios cerebrales son el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio derecho se encarga del lado izquierdo del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo se encarga del derecho. Decimos que existe dominancia cerebral cuando hacemos referencia a la capacidad que tiene cada hemisferio de controlar y regular las funciones y conductas de las personas. El lenguaje es una de las funciones que se le atribuyen al hemisferio izquierdo del cerebro, pero el derecho es el que ayuda a comprender el contexto de este, además del tono. Al mismo tiempo, el cerebro también se encarga de integrar toda la información que se recibe y de dar una respuesta controlando las funciones motoras, emocionales y cognitivas.